Entonces continuemos con el tema de gráficas. Entonces, como les había dado ya el documento con los ejercicios que íbamos a hacer, trabajemos acá. O sea, hubiera preferido hoy un corto, pero lo que pasa es que sí quiero que se sigan familiarizando con estos problemas. Entonces, digamos, aquí lo primero que tenemos que hacer es el dominio. Y como les decía, varias de estas preguntas casi que se hacen de manera automática. No es necesario que comprueben todo y que hagan todo el análisis a detalle. Ya maté la respuesta, pero digamos, aquí el dominio de esta función, ¿cuál sería? Porque digamos, aquí lo que tenemos es que el denominador nunca se va a hacer cero. Entonces, como el denominador nunca se hace cero, el dominio son todos los reales. Y ahorita, ¿qué podemos concluir prácticamente de inmediato si el dominio son todos los reales? ¿Pueden haber asíntotas verticales o no? No. Entonces ya de entrada decimos que no hay asíntotas verticales porque necesitaba aquí que se indefiniera la función en algún número para tener candidatos a asíntotas verticales. Ahora las horizontales, ahí sí de oficio tenemos que ver qué sucede con este límite cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. En las horizontales sí de cajón para en teoría todos los problemas podríamos empezar con este problema de límite. Pero para algunos de estos el límite al infinito no va a existir, entonces se vuelve un ejercicio un poco fútil. Entonces en algún momento si yo miro que no hay asíntotas horizontales es posible que ni se las pregunten las funciones, porque si no esos problemas se vuelven todavía más largos. Entonces digamos aquí que observan con este límite es 1 porque son la misma potencia. Entonces esto también nos sucede si nos vamos a más infinito o a menos infinito. Entonces aquí ya sabemos que cuando estemos graficando nuestra función, o vamos a tener algo así o vamos a tener algo así. Pero lo que sí sabemos es que eventualmente nos tenemos que acercar a la recta y es igual a 1. Entonces empecemos a tener esta idea mental. Entonces obviamente nos falta todavía un montón de pasos, pero para saber realmente cómo se va a comportar esta función, si tiene más un comportamiento como este o como este, encontremos de un solo los extremos relativos. Entonces, para encontrar los extremos relativos, ¿qué necesito hacer? Sí, la derivada. Y esta derivada si nos vamos con la regla del cociente. Entonces, ¿a qué es igual esta derivada? Uh-huh. Por. Ajá. Uh-huh. Ajá. Y luego todo esto al cuadrado. Y lo bueno es que aquí ya les he dicho que la mayoría de veces, la mayor parte del tiempo que este denominador casi que ni lo tocamos, no lo simplificamos. Pero aquí arriba sí nos conviene simplificar. Entonces yo creo que aquí tengo un 2x al cubo menos 2x al cubo. Entonces todo eso se va y lo único que me queda es 6x dividido x al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces ya vieron qué es lo bonito, cuáles números críticos voy a tener. Ajá. Bueno, pues miremos, ok. Sí. Sí. Ajá. Entonces, digamos, Paulina ahorita hizo algo bien y digamos, ella sí está haciendo todo el oficio. La idea es que también hay que encontrar cuándo esta derivada no existe. Entonces, esta derivada no va a existir cuando el denominador sea igual a 0. Pero afortunadamente para nuestra ventaja, este denominador nunca es igual a 0. Entonces esta condición, aquí estamos bastante bien, esta derivada siempre va a estar definida. Entonces por eso es que solo tenemos un número crítico. Entonces como que la gráfica va tendiendo más como que a eso, que vamos a tener o un máximo o un mínimo. Pero para realmente quitarnos las dudas y ver si es máximo o mínimo, hagamos el diagrama de signos para la derivada. Entonces aquí tengo 6x y todo este término en el denominador que prácticamente va a estar de espectador.
Entonces, ¿cuáles serían los signos para cada uno de estos términos? Negativo, positivo y los de abajo. Sí. Porque tengo que encontrar cuando la derivada es igual a cero. Y la derivada es igual a cero cuando el numerador es igual a cero. Ese es el único, ajá. Y por eso en mi diagrama de signos solo sale el cero. Las asíntotas. Es que igualo abajo a cero para ver cuándo la derivada no existe. En este problema, afortunadamente, la derivada nunca se hizo igual a cero, pero si se recuerdan en el último problema que hicimos en la clase del martes, aquí sí teníamos un problema con esta. Pues cuando calculábamos la derivada y todo, esta derivada, su denominador se hacía cero cuando x era igual a más menos 3, y por esta razón este diagrama de signos me quedó más interesante. Entonces, en este caso, solo hice la inspección. Bueno, si el denominador se hace cero, como nunca se hace cero, entonces esta derivada siempre existe y mi diagrama de signos es bastante sencillo. Entonces, ahorita, ¿qué sucede con esta función? Aquí, digamos, la derivada tiene signo negativo, luego su derivada se vuelve cero y luego la derivada tiene signo positivo. Sí, qué bien que vieron eso de cóncava hacia arriba, o sea, y también como es cóncava hacia arriba. Pero eso no puede hacer solo En la segunda, sí, pero da igual. no, pero es que la persona que me dijo cóncava hacia arriba lo que hizo es que vio esta gráfica, no vio la derivada, sino vio que, bueno, algo que baja y algo que sube tiene forma de cóncava hacia arriba. Y aparte también, como hay ahí un mínimo relativo, pues en un mínimo relativo la función siempre es cóncava hacia arriba. Entonces el mínimo relativo va a estar en x es igual a 0. Si queremos la coordenada, solo encuentro r de 0, que es igual a 0 partido 3. Esto es igual a 0, entonces esto quiere decir que en 0,0 tengo un mínimo relativo. Pueden poner aquí decreciente de menos infinito a 0 y creciente de 0 a infinito. No le está pidiendo el problema, pero siempre es bueno apuntarlo porque ya, como van a ver después de esto, vamos a hacer la gráfica. Bueno, solo nos falta esa pregunta de que si la función es par o impar. Entonces, ¿qué tipo de función creerían que es? Sí, es par. Y no necesitan gran justificación. Par, tener todas estas potencias son pares. Muy bien, entonces ya con esto ya podemos hacer la gráfica. Como pueden ver, aquí no pregunté el análisis de concavidad, pero es solo porque este análisis de encontrar la segunda derivada sí es un poquito pesado. Y aquí en algún momento solo puse una observación de que, digamos, sí es cierto que la función es cóncava hacia arriba, pero esta función no siempre va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, digamos, para hacer la gráfica, ¿qué es lo más importante acá? Que la función es par, que tenemos este mínimo relativo, pero ¿qué otra información es crítica aquí para hacer este problema? Había otra información crítica. En las asíntotas habíamos encontrado que sí había una de las Y1. Ok. Entonces ya vieron, en todo este problema lo importante es mínimo relativo 0,0. Asíntota horizontal, y es igual a 1 y que la función es par. Entonces ya con esto ya tenemos el problema. Y bueno, en cierta forma esto de creciente también nos ayuda un poco. Entonces a la hora de realizar esta gráfica, aquí identifico el mínimo relativo. Y ahí te estoy exagerando un poco el y es igual a 1. Tal vez en algún momento de la gráfica de ustedes les quede un poco más angosta, pero igual no importa. Entonces la idea es, aquí tengo el mínimo relativo y luego aquí tengo la asíntota. Entonces, ¿cómo puedo juntar estos tres pedazos de información? Asíntota.
No, lo que hago para unir estos dos pedazos, bueno, aquí lo más natural es hacer esto. Pero aparte, si en algún momento tengo dudas de que, bueno, tal vez está dando vueltas acá, aquí ya sabemos que la función es decreciente. Entonces aquí tengo que caer. Pero ¿y cómo sabes esa forma? Es que tengo que respetar la asíntota horizontal a pura fuerza. Entonces aquí tengo que graficar algo decreciente que tiene que estar por debajo de la asíntota horizontal. Y luego esta es la más fácil porque aquí pasa a ser creciente. Entonces generalmente cuando grafico algo creciente, grafico algo así. Pero ¿qué pasa si hago algo como esto? No estoy respetando la... Ajá. No le estoy respetando. Entonces aquí, digamos, grafico algo creciente, pero luego, bueno, me voy acercando más, pero cada vez voy creciendo menos. Entonces, Pero ya no va a volver a bajar. no, ya no, no, porque la función siempre se mantiene creciente. Lo que pasa es que si van calculando aquí la derivada, digamos, para valores más grandes de x, van viendo que esa derivada es prácticamente cero. Pero es que como usted dice que no siempre va a ser cóncava hacia arriba. Sí, ¿por qué no siempre es cóncava hacia arriba? Porque, digamos, si fuera siempre cóncava hacia arriba, tendría que tener este tipo de gráfica, como una parábola. Aquí, como pueden ver, o sea, no se aprecia mucho, pero pueden ver que... ¿Dónde tengo aquí una regla? Por aquí, ¿sabes? Aquí sí está cóncava hacia arriba, pero vieron aquí este lado. Ah, o sea, sí Ya tiene pasó a puntos, ser... sí tiene puntos de inflexión. Tiene puntos de inflexión, sí, entonces en algún momento esta gráfica se dobla. Entonces, cuando yo creo que aquí en este caso, como que por acá se está doblando mi gráfica. Entonces, esto es una información que en cierta forma tendríamos que encontrar, pero ¿por qué no quise que calcularan aquí la concavidad? Primero, la segunda derivada es un poco tediosa de calcular, y segundo, ese análisis de concavidad puede que en algún momento los intimide y luego, bueno, pero ¿por qué aquí cóncava hacia arriba, aquí cóncava hacia abajo? Entonces aquí en cierta forma, como el hecho de que les dije que respetaran la asíntota horizontal, los obligó en algún momento a doblar la curva. Entonces ya cuando miran esta curva doblada dicen, ve aquí tal vez como que sí hubo un cambio en la concavidad y hubo puntos de inflexión, y ya utilizan el análisis de la segunda derivada solo para validar el resultado. Porque si es un ejercicio sumamente largo y la gráfica no va a cambiar mucho. Lo único que va a cambiar es que van a tener algo así y luego con más seguridad van a poder hacer una gráfica como esta. Bueno, es que tendríamos que encontrar la segunda derivada de la función. Y eso no lo voy a hacer ahí a mano, sino de un solo. Le voy a pedir a Wolfram que me dé la segunda derivada porque si hay que hacer un poquito... Como si no lo hubiéramos sabido. No, por eso es que ahí en algún momento en ese problema les dije, mire, puede serle útil conocer que R tiene puntos de inflexión en X es igual a más menos 1. Entonces ese es un detalle que no hubiera revisado mucho en la gráfica. Entonces la segunda O sea, derivada sí hubiéramos sabido que se torcía por la asíntota, por la asíntota. pero no sabíamos dónde era. No, ahí sí no se sabe dónde. Entonces, para saberlo exactamente, tendríamos que habernos ido con esta segunda derivada. Entonces, como pueden ver, aquí hay que hacer un poquito de pasos, pero lo que hay que hacer es que hay que trabajar con la forma simplificada. Aquí está, esta es la segunda derivada. Entonces, si hace las dos simplificado, qué bonito, porque entonces ya, si en algún momento quisieran este análisis de concavidad, posiblemente para este problema les regalaría la segunda derivada. Ajá. Y bueno, esto es x más 2 al 3 al cubo. Y solo para que miren cómo se mira esta gráfica, vamos a quitar esta instrucción. Entonces, para el examen no lo van a poner muy difícil porque si no, no podemos sacar la segunda derivada. Si no, la segunda derivada se vuelve más largo el ejercicio que, que el ejercicio de la gráfica. La primera se puede. Vieron, incluso aquí nos quedó a nosotros una mejor gráfica que la de Wolfram. Wolfram, aquí como que pueden ver que se empieza a doblar la gráfica, pero si quieren algo mejor, vamos a poner de x es igual a menos 10 a x es igual a 10. Yo creo que ahí sí nos va a quedar un poquito más a lo que queríamos. Se está tardando Wolfram, no sé por qué. Es que el internet está lento. Ahí está, entonces
ahí esta gráfica como una especie de lirio. Ajá, un tulipán estaba pensando. Un, una flauta de champán. Entonces, digamos, si les doy aquí la segunda derivada, aquí sí pueden ver los puntos de inflexión, más, menos uno, repiten todo el análisis de concavidad, pero pueden ver que lo que aporta aquí el análisis de concavidad es poco, es muy marginal. Aquí creo que lo más crucial fue haber encontrado la asíntosa horizontal y el mínimo. Entonces, digamos, sigamos haciendo más de estos problemas, que como pueden ver todos los problemas casi que tienen la misma función, pero hay unos pequeños cambios que nos cambian dramáticamente el problema. Los puntos de inflexión se dan cuando cambia de signo. La concavidad, la segunda derivada. Pero digamos, si tengo tres posibles puntos de inflexión, ¿cómo sé? Normalmente no, hay más de fruto, ¿no? Entonces ahí habrían 4 intervalos. Pero ¿cómo lo haces? O sea, tener el cambio de signo. El cambio de signos, digamos, si hay 3 puntos de inflexión es posiblemente porque estás teniendo un x al cubo menos x. Entonces tendrías que hacer diagrama de signos con x menos 1, con x más 1, ver qué sucede a la izquierda de menos 1, entre menos 1 y 0, entre 0 y 1 y luego a la derecha de 1. Y luego ir viendo si hay esos cambios de signos para tener 3 puntos de inflexión. Entonces sí se vuelve largo. Con extremos relativos yo creo que sí hicimos un problema en el laboratorio que tenía 3 extremos relativos. Entonces digamos aquí tenemos otro problema. Y este es otro que ni siquiera vamos a ver segunda derivada. Entonces aquí empecemos con el dominio. ¿Cómo miran aquí el dominio de esta función? ¿Qué sucede si quiero encontrar P de 2? De 2 de infinito. Y No, de menos infinito a 2. miremos, ¿qué sucede acá? Necesito que todo esto sea positivo. Y también puede ser 0. Entonces lo que tengo que encontrar es que tengo que encontrar cuando 2 es mayor que x al cuadrado, o mejor aún, cuando x al cuadrado es menor o igual a 2. Y esto va a ocurrir solo entre dos números. Raíz cuadrada de 2, ¿y cuál sería el otro número? Menos la raíz cuadrada de 2. Me faltó aquí una raíz cuadrada. Tratemos de meterla acá. Ahí estamos, ¿eh? Entonces, ¿por qué, digamos, este dominio me queda tan raro? Porque esta función se hace 0 cuando x es igual a la raíz cuadrada de 2 o cuando x es igual a menos la raíz cuadrada de 2. Esta es la otra sección, ¿ve? Excelente. Entonces lo que sucede acá es que si escojo un número un poquito más grande que la raíz cuadrada de 2, esta función ya truena. Por ejemplo, con p es igual a 2. Y con p es igual a menos 2, también esta función truena. Entonces van a ver que aunque el dominio nos quede este número y estos números sean un poquito difíciles de evaluar, van a ver que todavía vamos a poder trabajar este problema. Entonces ahorita nos vamos con los extremos relativos. Gracias. Pues, ¿por qué no vino hoy? Bueno. Entonces, digamos, aquí la está derivada, ¿cómo la encuentro? Con la regla del producto. Entonces, ¿cómo encuentro esta regla del producto? La primera función es bastante fácil de derivar. Sería x por un medio de x separado. Sí, yo creo que ya estás diciendo la segunda. ¿Sí? Entonces aquí tengo más x por un medio por 2 menos x al cuadrado la menos un medio por menos 2x.
aquí sí tengo que trabajar un poquito esta expresión. Entonces lo primero que voy a hacer, y aquí sí volvemos a matemáticas 101, es multiplico estos dos términos. Este por este nos quedaría igual a menos x al cuadrado. Es que 101 generalmente en Estados Unidos los cursos más básicos que hay son los 100 algo. Entonces, ajá. Aunque de hecho hay unos cursos que son todavía más básicos, los foundational son los que tienen nomenclatura 00, entonces esos son cursos que hasta eso lo tendrían que saber en el colegio. Entonces varias veces algunas personas en Estados Unidos tienen que llevar varios cursos 00, que es así como que no es patito, porque digamos el hecho de que lo llevaron es que en el colegio no le enseñaron ese tema al estudiante. Entonces hay veces que es un poco, el estudiante no se siente, la autoestima le baja un poco tener que llevar cursos 00. Entonces luego con este, digamos, tengo una potencia negativa en el numerador. La voy a pasar como potencia positiva en el denominador porque lo más difícil de este problema es tratar de simplificar esta función. Porque ahí te recuerden que tengo que encontrar no solo cuándo esta derivada se hace cero, sino también, digamos, hacer el diagrama de signos para ver, bueno, cuándo es creciente, cuándo es decreciente. Entonces, digamos, ¿cómo puedo combinar todo esto como una sola fracción? Multiplicar raíz de 2 menos x al cuadrado menos Ajá, x al cuadrado por raíz de 2 menos x al cuadrado. ajá. ¿Cómo así? Si no entendí. Denominador común, este por este, dividido este término. Y luego menos x al cuadrado. Este otro, como tiene el mismo denominador, no cambia en nada. Y luego me recuerdo que una raíz cuadrada por una raíz cuadrada es igual a todo lo que queda adentro. Ustedes ya vieron que es lo bonito de acá. Aquí tengo 2 menos 2x al cuadrado. Y aquí sí voy a tener varios números críticos. Y por esta razón puse un 2 en este problema, para tener números críticos exactos. El dominio me queda inexacto, pero los números críticos sí son exactos. De números críticos tenemos dos opciones. Cuando la derivada es igual a 0, la derivada en este caso es igual a 0 solo cuando el numerador es igual a 0. Entonces aquí cuáles x's voy a tener. 2x al cuadrado es igual a 2. Aquí me queda el más menos 1. Y estos sí entran todavía porque están adentro del dominio. Y luego tengo otros un tanto que son los que usualmente son un poco obviados cuando la derivada no existe. Entonces esta derivada no existe cuando tenemos una división por 0. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir la división por 0? Cuando 2 menos x al cuadrado sea igual a 0. O bien la raíz cuadrada, porque como la raíz cuadrada de 0 es igual a 0, si esto se hace 0, también la raíz se hace 0. Entonces aquí me van a salir otros dos números. Estos otros dos números, ¿cuáles serían? Sí, que son exactamente los extremos del intervalo. Entonces ahí pueden ver que si en algún momento tienen alguna función con un dominio en un intervalo cerrado, es bastante posible que los extremos del intervalo sean números críticos y puntos donde la derivada no existe. Entonces ya cuando hagamos nuestro diagrama de signos, solo necesito trabajar con estos dos términos y ver cómo van cambiando los signos. Y ahora voy a tener 4 números críticos, pero van a ver que aquí el análisis es un poco más abreviado de lo que uno usualmente se imaginaría. Entonces digamos, ¿cuál es aquí el número más pequeño? ¿Menos 1 o menos la raíz cuadrada de 2? Sí, porque este es como un menos 1.3. Y luego por último pongo la raíz cuadrada de 2. Entonces, esta función, ¿cuándo se hace 0? En menos 1 y 1. Ahora, aquí hay una pregunta que sí vamos a tener que tener un poco de cuidado.
Puedo trabajar mi diagrama de signos con números a la izquierda de -2, como por ejemplo -2 y 3. No está en el dominio, creo. Ajá, no está en el dominio, entonces aquí no va a pasar nada. Ni tampoco a la derecha de 2. Entonces aquí ya tenemos una gran ventaja, ya solo tenemos que trabajar con 3 subintervalos. Ese es un problema bastante inocente, pero que tiene ahí sus pequeñas complicaciones. Entonces luego nos vamos con los signos. Entonces aquí, digamos, esta función aquí se vuelve negativa, porque recuérdense que esta es una parábola que abre hacia abajo. Entonces la parábola que abre hacia abajo eventualmente se va a volver negativa. Y solo donde va a ser positiva cuando tengo valores entre -1 y 1, como por ejemplo con x es igual a 0. Y ahora el término de abajo nos va a quedar algo bastante sencillo, pero aquí hay que tener cuidado. Esta función siempre es positiva, siempre y cuando, digamos, estemos entre menos la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí podemos probar números como 1.1, 1.2. Esto nos sigue quedando positivo, con x es igual a 0.9 sigue siendo positivo. Y todo esto no cambia de signo, pero como pueden ver, adentro de estos números, esta función no se hace 0. Entonces todo esto se mantiene siempre positivo. Y luego, ¿cuáles serían los signos de mi derivada? Menos, ajá. Y aquí ya tenemos una conclusión sobre un primer número extremo relativo. El mínimo es -1. Ajá. Sí, porque grafico algo que cae y luego algo que sube. Luego algo que sube y luego algo que cae. Entonces aquí, claro, no, ya prácticamente está la gráfica, solo que hay que graficar algo más suave. Entonces prácticamente ya tenemos el mínimo relativo. Ajá. Solo que ¿cuál es la coordenada en y para este mínimo relativo? Sí que saben, vamos a permitir que la coordenada. Sí, Es que si no, no vamos a poder hacer la gráfica. Ajá. Miremos, -1 por 2 menos 1. Ahí sí nos queda exacto y por eso es que sí que escogí este programa con este dominio -1. Ajá, -1, -1. Pongámoslo de un solo así. Y el máximo relativo. Sí, 1,1. Aquí me salté unos pequeños pasos, pero posiblemente a varios de ustedes se percataron que esta función como que, incluso de aquí se observa algo. Con esta gráfica así toda pobre, ¿qué tipo de función creen que es? ¿Par, impar? Sí, es impar. Y eso va a ser crítico para terminar de graficar este problema. Te voy a decir aquí que esta es una función impar. Pero yo podemos dónde se decrece. Podría, que este problema no lo pregunté, entonces no es necesario ponerlo. Lo que vamos a hacer es que solo vamos a utilizar esta gráfica de acá para ver, bueno, crece, decrece, crece, decrece. Baja, sube, baja. ¿Sí? Entonces lo último que me queda es la gráfica. Y en la gráfica, digamos, lo que va a mandar aquí es este máximo y el mínimo relativo, pero otros puntos que sí vamos a tener que identificar es qué está sucediendo en los extremos en cada extremo del dominio. Entonces esos son los únicos puntos que vamos a identificar porque esos sí nos van a dar una buena idea sobre cómo es esta gráfica. Y tal vez otro que nos va a servir es qué sucede cuando x es igual a 0. Entonces miremos acá qué sucede. Unos puntos que sí vamos a necesitar aquí es p en menos la raíz cuadrada de 2, p de 0. Para hacer la gráfica, porque lo que pasa es que digamos con esto ya puedo hacer la gráfica. Aquí me queda -1 y aquí me queda 1 y aquí sé que baja, sube y luego baja.
Pero el problema es que como aquí sí tengo unos extremos en el dominio, tengo que ver en dónde van a estar estos puntos. Los puntos, Y también tengo que ver dónde... Los absolutos. eh, casi que parece como un problema de encontrar extremos absolutos, casi. Y es que también como aquí en algún momento voy a pasar por x es igual a 0, quiero ver si voy a cortar el origen o si en realidad voy a estar encima del eje x o abajo del eje x. Yo creo que aquí sí faltó la instrucción de haber encontrado los interceptos con los ejes. Pues son fáciles de encontrar y sí van a ser un poco críticos para que la gráfica nos quede correcta. Entonces digamos a qué es igual este p de menos p evaluado en menos la raíz cuadrada de 2. Y aquí les va a quedar un número bien bonito porque tengo menos la raíz cuadrada de 2 porque es igual. 2 menos qué, menos la raíz cuadrada de 2 o menos 2. Ah, y todo esto aquí es igual. Ah, 0. Entonces ya sabemos que vamos a estar cortando el eje X, yo creo que como en 3 puntos, porque luego P de 0 a que es igual, 0. Sí, 0 por la raíz cuadrada de 2. No es necesario que escriban todo esto. Y luego este último es la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2 menos 2. Todo esto es 0. Ah, vieron, y por eso es que sí les dije que estos puntos son importantes. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer a la hora de hacer la gráfica? X, Y. Por aquí voy a tener menos 1 y por aquí voy a tener a 1. Ahora, la raíz cuadrada de 2 va a estar aproximadamente por aquí. Aquí no tenemos que ser muy exactos con esta gráfica. Tal vez en algún momento les diga, bueno, para su información, la raíz cuadrada de 2 es igual a esto. Y luego aquí voy a tener y es igual a menos 1 y y es igual a 1. Entonces aquí sé que tengo un mínimo relativo. Entonces aquí grafico algo como esto. Aquí tengo un máximo relativo y sé que mi gráfica solo está en este pequeño rectángulo. No hay nada a la izquierda de la raíz cuadrada de menos la raíz cuadrada de 2, ni nada a la derecha de la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿cómo termino esta gráfica? Este punto, ¿dónde estaría? Este estaría acá. 0,0 estaría acá. Y la raíz cuadrada de 2,0 estaría acá. Entonces, aquí, ¿cómo termino la gráfica? Por eso es que les dije que esta gráfica es interesante. Aunque en realidad no, esto es como una función cúbica como que truncada. O sea, obviamente es una función raíz cuadrada, pero la gráfica parece como que solo fuera esto. O tal vez para hacer todavía, para que la analogía sea mejor, parece como una función seno definida entre menos pi medios y pi medios. Entonces eso parece un pedacito de seno. Ahora vieron por qué en este problema sí necesitamos identificar más puntos, porque sí teníamos interceptos con el eje X, el dominio estaba restringido. En este problema anterior no servía de mucho encontrar ninguno de estos otros puntos, porque aquí ya solo con este intercepto y saber que no teníamos que tocar la asíntota, estábamos bien. Entonces aquí casi que nos fuimos graficando con tablita. Y dependiendo de cómo la hagan, puede que les quede un poquito más bonita. Entonces vámonos ahorita al problema. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, si es función impar, la mayoría de veces el punto de inflexión sería en el origen, ¿no? Ah, sí, ahorita otra excelente observación. Yo creo que en algún momento sí, algunas personas van a tener ahí alguna pequeña recompensa en este tercer parcial porque... Ah, sí, aquí claramente se mira el punto de inflexión porque digamos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y digamos, si todavía se hacen la segunda derivada y comprueban que de hecho aquí si está el punto de inflexión en x es igual a 0, se van nítidos. Incluso yo creo que Marcel, que era el director de matemáticas en el suizo, ahora está como de rector en internaciones.
Sí, he oído de él. Es toda una celebridad. Porque más, digamos, por el Garfio. Son dos. Y curiosamente, digamos, Marcel también escribe sus libros. Sí, todos los de primaria. Secundaria no. Bueno, pero por lo menos ya tienen aquí los libros en la universidad, hasta cálculo multivariable, si todo va bien, es posible que ya para el 2020 tengamos álgebra lineal también el libro. Y ecuaciones diferenciales para 2021. Ayúdame, si no, o sea, traten de leer Stuart y me cuentan. Yo no había Ah, ah, no había abierto Stuart, entonces. sí, ahí lo abre. Ah, Copiño solo tiene uno, técnicas de integración. O en el metro tiene libros. Recuerda que no se graduó de la universidad. Ven de la Universidad de Años. Son los directores de los dueños, ¿no? Bueno, sí, pero no. Sí, en análisis matemático 4 sí hay un libro, pero ese libro solo cubre una tercera parte del curso. Es un libro que se llama Técnicas de Integración. Entonces puede que en algún momento algún otro profesor lo complete y ya tenga la parte de matrices y la parte de ecuaciones diferenciales. Entonces ahora tenemos este problema, y este es otro problema que tiene una gráfica fascinante, porque la función se mira bien inocente. O sea, digamos, aquí tal vez, aparte del dominio, voy a agregar los intersectos con los ejes. Por aquí son fáciles de encontrar. Entonces, ¿cuál creían que es el dominio de esta función? Eh, sí, tendría que x al cuadrado menos 1 tendría que ser mayor o igual que 0, pero tenemos una pequeña observación. ¿Esta es una raíz par o es una raíz impar? Entonces, ¿qué ventaja tenemos con las raíces impares? Puedo tranquilamente encontrar la raíz impar de un número negativo, como por ejemplo -8. Sí, todos los reales. Esta función nunca se indefine. Pero aquí incluso pueden ver cómo en algún momento puedo ponerles prácticamente el mismo problema en el examen, pero en una fila cambio problemas. Entonces a uno les pongo a graficar la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 y a otro la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Prácticamente son el mismo problema, pero la gráfica va a ser completamente diferente. Entonces encontremos, digamos, el intersecto con el eje Y. ¿Cómo lo encuentro? Cuando x es igual a 0. Entonces tengo la raíz cúbica de menos 1. ¿Y esta raíz a qué es igual? Menos 1, porque esta tiene una raíz cúbica exacta. Porque menos 1 al cubo es igual a menos 1. El intersecto con el eje X, ¿cuándo lo encuentro? Ajá, y todo esto, ¿cuándo es 0? Cuando lo de adentro es igual a 0, porque la raíz cúbica de 0 es 0. O si quieren pueden elevar todo al cubo. Cuando eleven todo al cubo, 0 al cubo es igual a 0. Y más menos 1, sí. Entonces ya vieron qué interesante. Ahorita ya solo con esto podemos ver como que la gráfica de esta función apunta a que... bueno, aquí tenemos el menos 1,0 y aquí tenemos esto otro. O sea, como que la gráfica apunta a que va a ser una especie de parábola. Y esto puede que esté incorrecto, pero igual es... Una raíz cúbica no puede ser una parábola. Entonces tal vez vamos a tener que hacer algo como que así. Sí, para agregar el elemento cúbico. Entonces ahí estamos especulando que la gráfica tiene como que esta forma de piña.
Entonces encontremos los extremos relativos. Sí, la regla de la cadena. Entonces esto es igual a 1/3 por x al cuadrado menos 1 a la menos 2/3. Pero luego tengo aquí un 2x. Bueno, entonces aquí ya veo que vamos a tener ahí de interesante. Aquí vamos a tener otra vez 3 números críticos. Entonces puede que este día de nuestra gráfica sí cambie un poco. Entonces tengo que encontrar cuándo la derivada es igual a 0 y cuándo la derivada no existe. Entonces esta derivada es igual a 0 cuando 2x es igual a 0. Una pregunta para los máximos y mínimos absolutos, era con el dominio, ¿no? Aquí les tengo que dar un intervalo cerrado. Entonces se encontraban todos los números críticos, los dos extremos del intervalo y luego evaluaban en todos los Y para cambios. los relativos, Los relativos es con diagrama de signos, porque sí, para que sea relativo tiene que caer y subir o subir y bajar. entonces absolutos solo lo vamos a tener que hacer cuando usted nos dé. El intervalo cerrado, sí. Perfecto. Con los absolutos prácticamente no se grafica la función, mientras que con los relativos eso va a estar muy anclado con la gráfica de la función. Entonces luego, como tengo que evitar la división por 0, entonces vamos a tener que esta derivada no existe. 1 y menos 1. José. Le dijiste José. Me están molestando porque Ah. no da mi nombre. Gustavo Godoy. Sí, Sergio no te recomiendo porque hay muchos Sergios y más en la sección B. Y hay un Sergio Velázquez llevando en economía y un Sergio Velázquez en cálculo diferencial, entonces es un poco confuso. Solo con ese Sergio Andrés y aquel es Sergio Andrés. Sí. Solo Andrés, ¿va? Soy Sergio Andrés. Bueno, entonces ahora hagamos el diagrama de signos y tenemos dos términos a tomar en cuenta. El 2x y el 3x al cuadrado menos 1 a la 1/3. Y aquí solo hice un pequeño cambio a la función, es solo porque esa es una función que va a ser par. Entonces este cuadrado nos va a decir bien cuáles van a ser los signos de este término que está en el denominador. Esto es solo para visualizar. ¿Por qué le hiciste al cuadrado? Pues si no, voy a hacer algo bien tedioso. A ver cuál es el signo de este a la izquierda de menos 1, entre menos 1 y 0, entre 0 y 1 y 1 y 0. Si ya miro este como un cuadrado, no importa que exactamente a qué es igual esta raíz. Sí. Qué complicado. Por aquí, como van a ver, lo que manda es, lo que va a decirnos todo el signo es el 2 por x. Entonces el 2 por x, ¿qué signos tiene? Menos. A la derecha de 0 ya pasa a ser positivo. Yo creo que voy a borrar esta flecha porque parece como que un signo menos. Y ahora este de aquí es el que les decía, el que es complicado. Y sí, todos positivos, porque aquí tengo menos 1 a la raíz cúbica es menos 1, pero como tengo que elevar al cuadrado, se vuelve positivo. Ajá. Menos, más, sí. Y solo hay mínimo relativo. Incluso, digamos, aquí la función va a estar un poquito de graficar, porque recuérdense que aquí la derivada no es 0, aquí la derivada no existe.
Entonces aquí vamos a tener un cambio bien brusco. Entonces si quiero graficar hacer este análisis, ok, baja, pero aquí no nos tomamos una pausa, sino que tenemos un cambio bien brusco y volvemos a bajar. Porque la derivada no existe. Entonces si la derivada no existe es como que en vez de tener 0 tengo 1 partido 0 y 1 partido 0 es recta vertical. Es que yo no sabía cómo graficarlo cuando no había cambio de signo. O sea, se hace para abajo. Sí, la derivada no existe. Porque si ahora aquí la primera derivada hubiera sido aquí 0, entonces se hace algo como así. NE, que es que no existe la derivada. Así se va a hacer, ¿o no? No, esta no ve porque en menos 1, miremos, S' de 1, tengo aquí 2 partido 0. Entonces, como pueden ver, este problema es bastante similar al segundo problema donde teníamos esa función como que de grado 5. Solo que en esta sí teníamos aquí unos cambios suaves, mientras que aquí tenemos unos cambios bruscos. Y lo que van a ver acá es que como que aquí van a haber puntos de inflexión, porque números críticos que no son extremos relativos pasan a ser puntos de inflexión. Entonces aquí solo hay un mínimo relativo. Y este yo creo que es el 0, menos 1. ¿Por qué ya puse un solo la coordenada? Porque ya habíamos encontrado que este es el intersecto con el eje Y. Y que ahí hay una pregunta de concavidad, pero creo que esa la voy a dejar para el final de la clase porque lo que sí va a ser un poquito tedioso es encontrar la segunda derivada de esta función y simplificarla de una bonita manera. Entonces lo que vamos a hacer es que de un solo vamos a graficar la función porque ahorita puede parecer raro, pero ya prácticamente tenemos la gráfica de la función. Entonces vamos a graficar de un solo la función. La concavidad, no, a menos que me quieran hacer ver hacer un ejercicio de álgebra, que eso lo puedo dejar para el final de la clase. Entonces, digamos, la gráfica de la función, aquí está prácticamente. Y como les decía, aquí lo que manda es el mínimo relativo, 0, menos 1, los intersectos con el eje X, que afortunadamente ahí también como que hay unos cambios bien bruscos. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es solo conectar estos tres puntos, donde lo que nos va a costar conectar son estos. Y también pones cuando la derivada existe o no. Sí, podemos decir que en estos interceptos con el eje X, S' de X no existe. Que otra forma más bonita de decir para que una persona no existe, a usted es vertical. Si no quiero insultar a la derivada, le puedo decir usted es una derivada vertical. Entonces identifico menos 1,0, 0, menos 1, menos 1,0 y 1,0. Entonces, ¿cómo termino de llenar esta gráfica? Hago esto y ahora aquí digamos si es necesario el análisis de concavidad, porque si solo hago algo así, me sale una parábola. Entonces, pues, es que la función es x al cuadrado menos 1. Entonces, cuando evalúen x es igual a 0, ajá, está desplazada una unidad hacia abajo. En mínimo sí, en 0. Entonces, aquí lo que va a pasar es que al final tengo que hacer este doblez y en realidad este doblez no se puede hacer de manera completamente correcta si uno no hace el análisis de concavidad. O sea, ahí sí tendría que haberles dado la segunda derivada. O sea, lo que sí podemos hacer es que ahorita les paso la segunda derivada y con la segunda derivada tratemos de completar esto de que por qué aquí hay un cambio en la concavidad. Y ahora aquí si no hay asíntota horizontal, pareciera que hay, pero en realidad lo que hay que graficar es algo que va creciendo, pero que va creciendo como una especie de logaritmo o función cúbica. Entonces aquí cuidado, no hay asíntota horizontal acá. Y este es otro de estos problemas que se miran bien inocentes, se miran bien tranquilos, pero luego
tienen sus sorpresas. Y de todos esos problemas, no sé si a alguien de ustedes les falta este documento. Sí, desde de la clase pasada. Ah, bueno. De nada, porque aquí me sobraron unos, entonces... A ver, qué bueno que la sección B va a estar un poquito más vacía. Menos... Sí, pero ahí ya me di cuenta que hay un estudiante que solo su presencia aumenta el número de decibeles de la clase. Yo creo que en algún momento me comentaron que en el colegio era todavía más ruidoso. Esa mago en el colegio. Pero el Dani cuando habla es brillante. Y eso que no estamos en su baño. Eso que no estamos en Hierra. en la clase. En su isomac. Y ese es su apodo, Majo. Porque es majo. Ah. Entonces ya vieron qué es lo bonito. Si yo les doy ya la segunda derivada simplificada, ya se pone así todo bien, se pone bien bonito el problema. Entonces la idea es que no quise calcular aquí la segunda derivada a pie porque sí tendría que usar regla del cociente, simplificar, utilizar factor común y todo. Entonces aquí sí vamos a hacer el análisis de concavidad, pero ya mágicamente alguien nos dio la segunda derivada. Porque si no, fácil, vamos a... Ah, miremos. Sí, ahorita solo voy a escribirla y vamos a terminar de analizarla. Si este problema ya le dimos, ya lo agotamos. Y este es un problema bastante inocente, pero es uno de los problemas más duros que podemos tener en la clase, sin necesidad de buscar problemas tan sofisticados, porque hay personas que buscan nivel de dificultad con funciones de grado 5, grado 6 o funciones trigonométricas y luego no resulta ser nada complicado, pero este problema, que son simplemente dos funciones, x al cuadrado menos 1 y esta raíz cúbica, y ese es a mí como me gusta el nivel de dificultad, no con tanta parafernalia, sino con algo bastante sencillo. Entonces, digamos, aquí la segunda derivada la encuentran aplicando la regla del cociente para esta primera derivada, simplificando un montón. Y luego la idea es que tenemos que encontrar cuándo la segunda derivada se vuelve cero y cuándo no existe. Entonces ya, digamos, Luis Pedro observó algo, dijo que no se puede hacer aquí el análisis de concavidad. En cierta forma hay una parte que no se va a poder. Esta segunda derivada nunca va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el numerador nunca se hace cero. Pero recuerden también que hay que encontrar cuándo la segunda derivada no existe para tener números potenciales puntos de inflexión. Entonces esta segunda derivada no va a existir cuando el denominador x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y aquí tenemos también un montón de términos que estorban. Pero si todo esto lo hago 0, el resto del denominador se hace 0. Y aquí, digamos, no se sorprendan de que más menos 1 sean los puntos de inflexión, porque estos resultaron ser unos extremos relativos fallidos. Entonces, como premio de consolación para esos extremos relativos fallidos, posiblemente van a ser puntos de inflexión. Entonces ahí se van a vengar estos fallidos, les van a doblar la gráfica. Entonces ya para el análisis de concavidad, solo tenemos que preocuparnos de dos términos. Y también voy a hacer esa misma trampa que les había dicho, voy a sacar ahí la potencia del numerador para ver si es par o es impar. Y eso me va a decir si los signos son positivos o negativos. Sí. ¿No era que si la segunda derivada no se puede igualar a cero, no había puntos de inflexión? Ah, no, todavía pueden haber si la segunda derivada no existe y luego estos dos puntos sí son parte del dominio. Más menos 1 sí son parte del dominio. Entonces aquí tenemos ya un análisis de segunda derivada bastante similar al de la primera, pero aquí ya no está el 0, porque el 0 sí, ese sí resultó ser extremo relativo. O sea, ahí tú fuiste que era
Sí, más menos 1, porque es cuando el denominador se hace 0. Entonces empecemos a llenar los signos del término de arriba. El término de arriba, primero es siempre positivo, pero como lo estoy multiplicando por un número que siempre es negativo, entonces sí, todo esto se vuelve negativo y aquí no hay cambios de signos. Y ahora aquí con estos ceros pueden orientarse sobre cómo van a ser los signos de esta... Positivo y negativo. Positivo. sí, sí, positivo, porque aquí tenemos como un, no sé, un 2 al cuadrado, 4, 4 menos 1, 3 es un número positivo, elevado a una potencia positiva, nítido, sigue siendo positivo. Aquí puedes coger un número como 0, 0 menos 1, sí me queda. Y esto era de esperarse, que nuestra segunda derivada si nos dé signos un poco diferentes, menos, más. Y aquí como pueden ver, menos. En donde teníamos el mínimo relativo, sí nos está quedando que la función es cóncava hacia arriba, entonces nítido, ya validamos esta información. Entonces aquí tenemos cóncava hacia arriba y aquí tenemos cóncava hacia abajo. Usualmente, digamos, para cóncava hacia abajo uno lo denota con toda la parábola. Pero como aquí no tenemos ningún extremo relativo, solo voy a poner aquí media parábola y aquí también voy a poner media parábola. Entonces aquí yo creo que este es uno de los pocos problemas donde el análisis de concavidad sí nos permite realizar de manera correcta el trazo. Cristian, ¿y cuándo es que no se pueden haber, cuándo es que no pueden haber puntos de inflexión? Cuando no hay cambio en la concavidad. Si aquí hubiera tenido más, entonces... Cuando es una recta, ¿no? Es prácticamente una recta que tiene una segunda derivada. Por ejemplo, en el lado había una que no era la que había una recta también de cero. Bueno, ese del lado lo podemos analizar porque ya ahorita... Una pregunta, ¿y si Sí. con cavidad hay puntos de inflexión siempre o no? Puntos de inflexión hay si hay un cambio en la concavidad. O sea que sí. Entonces en estos, digamos, pasé de cóncava hacia abajo hacia arriba, punto de inflexión en x es igual a menos 1. Por eso, entonces Ya. siempre que hay cóncava, Sí, sí, pero es siempre que hay cambio en la concavidad. Cambio en la concavidad, o sea, porque siempre que hay cóncavo significa, o sea, una función o es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, excepto la recta. Entonces, por eso es que en mi gráfica tenía que unir este pedazo de media parábola con esta otra parábola completa y luego con esta otra pedazo de media parábola. Entonces aquí, digamos, tenemos el problema 7 o si quieren ese problema 12 de laboratorio que parece que Luis tiene un montón de preguntas. Igual este documento ya lo voy a tener disponible en mi... Define en cero y el cambio de concavidad, pero supuestamente no existe el punto de inflexión. Miremos cuál era ese problema 12. ¿Dónde estaba? Luis Pedro si tiene esa pregunta. Yo tengo mi lado ahí. Bueno, sí, me podrías. Yo creo que ahí se lo di a Álvaro. Uy, pues está muy... Aquí se no vio. ¿Cuál es el...? El último. Es que ese último es el que tiene las potencias fraccionarias. Esos son hermosos. Precisamente el laboratorio 13 tiene un problema de potencias fraccionarias. Ok. Entonces ya vieron. Primero, ¿qué sucede con el dominio de esta función? Es el problema del laboratorio 12. Lab 12, problema 3A. Entonces el dominio de esta función son todos los reales. ¿Por qué? Esta raíz cúbica no se indefine y lo mismo con este menos x partido 12. Intersectos, podemos encontrar, digamos, el intersecto con el eje y, que de 0 es igual a 0. Y yo creo que podemos encontrar los intersectos con el eje x si factorizo, digamos, si resuelvo esta ecuación. Y aquí hay varias formas de resolver esta. Puedo factorizar ya sea un x
a la 1/3 partido 12. Yo creo que aquí tengo un x a la 2/3. Entonces te voy a tener 2. X es igual a 0 y luego x a la 2/3 es igual a 12. Y bueno, yo creo que este sí lo vamos a tener que encontrar en calculadora. 12 a la 3 medios. Entonces este no sé qué es, pero digamos que es un número positivo grande. Pero si alguien me lo encuentra en la calculadora, pues nos sirve para orientarnos. Entonces luego nos íbamos con extremos relativos. Dicen eso es raíz cuadrada. Ese número es 41.56. Ah, 41.56, ok. Entonces esta gráfica como nos va a quedar, tenemos aquí 0 y tenemos aquí el número 41. Entonces no sé, tal vez puedo especular que la gráfica es algo así. Ah, pero se va volviendo negativa, entonces tal vez es algo así. Bueno, dejémosla así. Ajá. Entonces, extremos relativos, derivemos esta función. 1/3 por x a la menos 2/3 menos 1 partido 12. Aquí hay un gran problema. ¿Cuándo no va a existir esta derivada? No, y 1/3. Ajá, x es igual a 0. Entonces ya, por eso es que tenemos un número crítico ahí. Número crítico, uno de ellos. Voy a poner números porque hay otro. Ah, sí, este es bonito. Y luego, pero luego hay otro problema. Yo creo que esta derivada puede ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Denominador común. El denominador común sería 12 por x a la 2/3. Entonces, para encontrar el resto de términos, este denominador dividido este nos da 4. Menos este denominador dividido este denominador, nos queda solo x a la 2/3. Entonces, ahora encontremos cuándo esta derivada se hace igual a 0. Este problema está bien bonito. Entonces tengo que encontrar cuando x a la 2/3 es igual a 2 al cuadrado. Y aquí sí tenemos afortunadamente un número exacto. Entonces x es igual a 2 a la 2 a la 3 medios. Entonces yo creo que aquí encontraron que este número crítico es 8. Entonces muy bien, ahora vamos a hacer esto de máximo mínimo y con estos dos términos. Bonito problema este. era más menos 8. Ah, es más menos 8. Yo creo que menos 8. Ah, sí. Menos 8 es otro. Menos 8, sí. Es que ese es el problema. Porque queda 2 y 0. Sí, porque esa es una raíz cuadrada. Bueno. Entonces ahora miremos los signos de esta expresión. Esta se hace 0 acá. Y esta se hace 0 acá. Entonces con esta los signos son menos, menos, más, más. ¿Por qué? Porque tengo esta... Ah, no, ahí siempre son positivos. Sí, ahí siempre son positivos. Y luego con este otro yo creo que si estamos o muy a la derecha de 8 o muy a la izquierda de menos 8... ¿Por qué son positivos si son potencia? Ah, es que es x a la 2/3. Es como que fuera raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces x al cuadrado siempre es positivo. Entonces este sí es positivo. Este de acá es menos, más, más. Y menos. Entonces si hago todos estos signos acá, aquí tengo menos, más y menos.
Entonces aquí pasa algo. Aquí no hay extremo relativo en x es igual a 0. Pero en 8 sí hay un máximo. Entonces la función baja, sube, se toma un descanso, sigue subiendo y luego tiene aquí un mínimo. Entonces al final, como le queda, la gráfica que nos queda es la siguiente. Pongamos aquí la gráfica. Ahora yo creo que también preguntaban sobre el análisis de concavidad, pero ahorita animémonos a graficar esta función. Entonces solo tengo que encontrar el valor de esa función g en menos 8. Entonces g en menos 8 es igual a menos 2. Sí, bueno, aquí tengo el menos 2 y menos 8 partido 12, que yo creo que es más 8 partido 12, es un número como que negativo. Menos que 1.25. Ah, pero es que yo creo que esta función pasa por 0,0. Entonces aquí hay que tener cuidado, tengamos cuidado. Aquí yo creo que sí tengo que encontrar las coordenadas de todos estos puntos. Ah, yo creo que algunos de estos sí necesitarían una calculadora para encontrar estos valores. O les diría, digamos, cierta información, porque ese intercepto con el eje X sí es importante encontrarlo. Entonces, digamos, aquí no hay nada, aquí no hay extremo relativo. Luego en 8 vamos a estar como que en 1.25 y luego vamos a empezar a caer. Pero yo creo que aquí hay un problema con este otro número crítico que me dijiste, pero igual ahorita voy a hacer esta gráfica. O sea, la gráfica nos quedaría esto. Pero yo creo que esto lo tengo muy en duda porque... Ah, es que Wolfram hay que tener cuidado porque Wolfram, la función raíz cúbica, también grafica números complejos. Pero esto no me gusta mucho. Yo creo que esta función solo continúa aquí bajando. Pero es que yo creo que ese número crítico de menos 8 no es un número que me proporcionaron bien. Hagamos esto en Desmos, porque en Desmos sí nos queda mejor esto. X a la 1/3 menos X partido 12. Y ahora aquí hay que tener cuidado, porque como les decía, este extremo relativo está un poco alejado. Entonces pongamos que de menos 10 a 50. Y y es de menos 2. Ah, no, ahí está, ve, ahí está ese otro mínimo. Ah, de nada. Ah, ya vi, espero, ya cometí un error, me había olvidado un intercepto X y lo tomé Ay, se me olvidó otra cosa. De aquí, cuando hice esta gráfica, la puse tangente horizontal, pero hay que poner la tangente vertical. Ah, es que en Wolfram no, en Wolfram queda mal, porque Wolfram, yo no sé por qué Wolfram siempre asume la función, saca como que potencias imaginarias, entonces queda algo horrible. Vamos a poner de x a menos 45 a x es igual a 45. Es que sale eso. Sí, no grafica la parte negativa. Sí, yo no sé por qué. Que me recuerdo que... Es que eso está muy difícil. No, es que Wolfram tiene un problema. Cuando digamos un en Wolfram pone... Deja así, es que... Leslie le va a tomar foto. Sí, ahorita. Ah, no, pues, gracias, Cristian. Entonces, que ahorita te voy a enseñar algo. Es que digamos en Wolfram, si estás haciendo algo tan básico como encontrar la raíz cúbica de menos 8, no te va a arrojar menos 2, sino te va a arrojar
los números imaginarios. Sí, es cierto. Entonces ves, te pone el número imaginario cuando no, digamos, la idea es... Entonces, con Wolfram, si uno quiere graficar estas funciones, raíces cúbicas, uno tiene que usar la función npower, 3. Entonces ahí sí te queda bien la gráfica. X a la 1/3 no te queda mal. Ve, o sea, te la trunca, pero si uno pone npower x, 3, yo creo que es 1/3. En a ver si reconoce esta sintaxis. Ahí sí te sale toda completa. Dios. Bueno, no sé exactamente cuál era. O en power o... Ahí está. Ay Dios, pero es que hay que poner una sintaxis para que, bueno, solo encuentre la raíz real. Ya. Power. Power, sí, de power, sí, power. Sí, pues. No, ¿No pero... igual? Sí, no... Pero bueno. Sí, por eso es que por ya... eso me costó ese. Sí, lástima que no la viste en Desmos. Tengo una duda. Ajá. Cuando estamos viendo la concavidad, digamos el punto de concavidad, el punto de flexión queda en 0,0. Sí. Pero ese punto no existe en la función. Igual el punto de inflexión sigue siendo 0. Bueno, si ese punto no existe en la función, eso quiere decir que posiblemente ahí hay una asíntota vertical o un agujero. Entonces ahí no habría punto de inflexión. No hay. Es solo... Por ejemplo, en esta función, sino... Pero ¿y si el límite llega a 0 y el otro también? ¿Igual cuenta como punto de inflexión o no? No mucho, ese sería más como un agujero. Okay, entonces... Pero es un agujero donde hay un cambio de concavidad. Okay. Entonces no lo podríamos poner como punto de inflexión. No. Ok, listo. Ajá. Sí. Qué bien. Esas sí ya son las dudas rebuscadas. Feliz día. Sí, hay otras dudas que son más básicas, pero ya digamos esas son tus dudas que te estás entendiendo bien el material. Sí, graficamos. Qué bien. Yo creo que algunos van a tener una pequeña ventaja. Bonito ese problema del laboratorio 12. Y es que si ese lo grafican en matemática por alguna razón no les grafica la función en su totalidad. Sí, así había puesto, pero como que no entiende el output. The real value plot, complex value, pero ahí sí ya queda algo. Bueno, ¿cuál va? No, la otra semana van a ver ahí los quizzes y tal vez en la última. Aunque yo creo que en la sección A ya hay buenas noticias, no sé si van a ver también en la B. Digamos, por ejemplo, en la A la zona ya está finalizada, o sea, solo falta un punto de WebAssign. Vamos a ver si Daniel ya tiene ahí todo. Entonces, el viernes estarías trayéndole las actividades a los estudiantes de cálculo diferencial. De un solo, así ya. Es que algo con la sección A ya tienes ya todos los laboratorios calificados, todos los cortos, ya. Solo quedan los parciales y un punto de WebAssign. Hay botanotas, pero esos botanotas ya... ¿Cuándo va a ser el simulacro para hacer 3? Va a ser el jueves durante la clase. Solo que ese lo... ¿Pero solo va a venir este tema? Gráficas y optimización lo vemos mañana. Y el martes vemos antiderivadas, pero antiderivadas es una broma de tema, es un tema que lo voy a poner solo para que en el parcial les vaya mejor, porque antiderivadas es encontrar, qué función tiene como derivada x, x al cuadrado partido 2. Es como integrales, sí, si ya saben que las antiderivadas son integrales, entonces solo como antiderivadas. Como 2x y la derivada sería que Sí.
Entonces esos van a ser los puntos fáciles del parcial, porque sí, digamos, como pueden, adiós Álvaro, como pueden ver en Stuart, el último tema del capítulo 4 es antiderivadas. Y es que eso nos va a servir para que, digamos, en cálculo integral no estemos repitiendo eso, sino ya solo utilizamos la notación de integral. Vemos aquí si en la sección de... No, en la sección de ustedes todavía están pendientes por 3 laboratorios. Entonces ya Daniel hoy les entrega unos cuantos laboratorios más. Y bueno, aquí digamos hay personas que tienen zona que podrían aprobar si se les contabilizan los laboratorios. Entonces a estas personas esperaría que ya estén todos los laboratorios contabilizados y ya pueden empezar a hacer cuentas. Porque en la sección A ya pueden hacer cuentas. Incluso aquí van a ver tal vez digamos 2 laboratorios más o 2 cursos más. Algunos de ustedes todavía pueden tener aquí mejoras marginales. Pero van a ser muy marginales. Aquí digamos en la sección A prácticamente tomen nota, bueno, ya solo tengo 30 puntos disponibles para el parcial. No son 45 puntos, y 15 puntos del parcial 3 y 30 del final, entonces aquí ya pueden hacer números para cuando se necesitan para ganar la clase. Y hay unos que están en una situación muy cómoda, otros que tienen que trabajar un poquito más, pero ya hay otras personas que sí están... No, esta es la sección A. Pero es que ellos ya pueden hacer cuentas, porque obviamente los laboratorios, si los entregan prácticamente como que tienen 100 puntos, entonces para algunos de ellos son como que 3 puntos netos más y ahí mejoran todavía la zona más. Entonces este fin de semana voy a subir la última tarea de WebAssign, ahorita ya subí una más, bueno, subí 2 más, extremos relativos, pero este es el tema de examen, la de gráficas, que sería también tema de examen, y luego esta última, que va a ser ya la última tarea del curso y el último tema de examen, y prácticamente después del tercer parcial ya terminamos la clase. No habría tema nuevo, si habría algún tema nuevo sería algún tema motivacional, como para decir a mí, lo que vamos a estar haciendo en cálculo integral es lo siguiente. Entonces, nadie se quiso quedar con estas notas, con estos problemas que resolví en las gráficas. Entonces ya, cuando hagan todo eso, ya ahí sí va a estar todo sobre 55 puntos, ya no van a haber más tareas, ya no va a haber más laboratorios. El laboratorio ustedes incluso ya se les mandó con anticipación. El último laboratorio que yo creo que habría sería el 14, que tendría la mitad de los problemas que todavía no se han visto, que van a ser parte del tercer parcial. Van a tener mucho menos preguntas que el segundo, pero como han podido observar, digamos, solo 2 problemas de gráfica son tardados. Les va a caer pocos problemas, posiblemente solo unos 5, digamos, 2 gráficas, uno de extremos absolutos, uno de antiderivadas y uno de optimización, pero los 2 problemas de gráficas, casi cada uno no puede pasarse media hora tratando de hacer todo el análisis. El de optimización es rápido, pero el problema es que si no les gustó tablas relacionadas, no les va a gustar optimización, porque eso es otra vez plantear el problema. Optimización lo vemos mañana. Sí, optimización lo vemos mañana. Hay ambigüedad, sí, hay interpretación, pero yo creo que ahí posiblemente hay unos problemas de optimización rebuscados que no nos vamos a enfocar en ese curso, en este curso. Tal vez nos vamos a enfocar más en problemas que involucren triángulos, algún problema de dinero y cuestiones sencillas, porque esos problemas rápidos se pueden poner muy complicados. Más problemas geométricos como, bueno, encuentre el cuadrado más grande que puede estar circunscrito en una esfera, o la esfera más pequeña que puede estar circunscrita en un cuadrado. Bueno, esa sería la esfera más grande. Circunscrito e inscrito depende, porque en algunos son la más grande y en otras la más pequeña. Entonces ya, digamos, ya esos problemas ya se empiezan a volver más geometría que el tema de optimización, y la idea es que
que puedan ver, digamos, cómo cómo el análisis de la primera y segunda derivada, que lo estamos utilizando para gráficas, también se va a utilizar para problemas de optimización. Entonces al final va a ser lo mismo, construir la función, números críticos, y luego prueba la segunda derivada para ver si es máximo o mínimo. Entonces ahorita vamos a continuar con los problemas. En la clase anterior pude hacer el problema 4, 5 y 6. Al final iba a ser el 7, pero alguien preguntó de un problema 12 de laboratorio, el último, que ese sí parece que estaba bien bonito ese problema. Entonces ese problema posiblemente lo vamos a hacer al final de la clase, porque sí vi que es un problema con un nivel de dificultad un poco elevado y que en cierta forma requiere un poco el uso de la calculadora. ¿Dónde tenía estas hojas? Bueno, aquí lo tengo. Sí. Entonces empecemos. El simulacro que tendríamos el jueves en la clase posiblemente solo lo haría de 1 hora para que todavía tengamos tiempo de hacer algunos problemas después de la clase, y el viernes puro repaso. Ay, no.